el rey cayó en Barcino, no por la espada de un legionario romano, sino por la daga de un hombre de su propia guardia. Ataulfo, el rey que había soñado con borrar el nombre de Roma de la faz de la tierra, murió acusado de amarla demasiado. Esta es la historia de cómo un conquistador se convirtió en un visionario y cómo esa visión se convirtió en su sentencia de muerte. Todo había comenzado, como tantas cosas en aquellos tiempos turbulentos, con la muerte de otro rey. Alarico, el grande, el terror de Roma, el hombre que había humillado a la ciudad eterna, había muerto en el sur de Italia, con su sueño de conquistar África ahogado en las fiebres y las costas calabresas. Su pueblo, los visigodos, una nación errante de guerreros formidables y familias hambrientas, se encontró de repente huérfano de liderazgo, a la deriva en el corazón de un imperio hostil. Necesitaban un nuevo rex, un nuevo líder que los guiara a través del caos. Y entre el clamor de los escudos y las lanzas, un nombre se alzó por encima de los demás: Ataulfo. Era el cuñado de Alarico, un hombre del sagrado linaje de los Baltos, descrito por los cronistas romanos con una mezcla de temor y admiración como un hombre de gran belleza física e inteligencia penetrante. Cuando Ataulfo asumió el poder, heredó el plan de su predecesor: cruzar el mar hacia África, el granero de Roma, y establecer allí por fin un reino godo independiente y próspero. Pero Ataulfo, en un primer acto que definiría su reinado, rechazó el legado de Alarico. Miró a su pueblo, vio sus rostros cansados y sus ropas raídas, y supo que otra aventura marítima incierta podría destruirlos. Su mirada, fría y calculadora, se volvió hacia el norte, hacia las viejas y ricas tierras de la Galia y la propia Italia. África podía esperar. El destino de los godos, decidió, no se forjaría en las arenas del desierto, sino en el corazón mismo de Europa. Su decisión fue recibida con murmullos, pero la autoridad de un balto era incuestionable. Y así, la gran marea visigoda cambió de rumbo, poniendo proa hacia el norte. El paso de su pueblo por la península itálica fue como una plaga de langosta. Ciudades que se resistían eran arrasadas, campos incendiados, y todo aquello que no podían llevarse consigo era destruido con una furia metódica y aterradora. Para los observadores romanos, aquello era la barbarie en su forma más pura. Pero para Ataulfo, era una declaración de intenciones. El emperador Honorio, recluido en su inexpugnable capital de Rávena, se negaba a negociar un asentamiento digno para su pueblo. Si no obtenían una patria por la paz, la tomarían por la guerra. Cada columna de humo que se alzaba en el horizonte italiano era un mensaje para el emperador. La ira de los godos era un fuego que, si no se aplacaba con tierras y alimentos, lo consumiría todo. En su avance hacia la Galia, la mente estratégica de Ataulfo comenzó a tejer una red de alianzas tan volátil como el propio tiempo. Vio que la fuerza bruta por sí sola no bastaría para labrar un reino duradero dentro de los límites del imperio. La política romana era un juego de espejos, de traiciones y de usurpadores, y él estaba decidido a aprender las reglas para usarlas a su favor. En la Galia, encontró la oportunidad perfecta en la figura de Jovino, un aristócrata galorromano que se había autoproclamado emperador con el apoyo de la nobleza local y de otros pueblos bárbaros. Ataulfo vio en él una herramienta útil. Apoyando a Jovino, no solo debilitaba la autoridad de Honorio, su verdadero enemigo, sino que también se posicionaba como el hacedor de reyes, el poder detrás del trono. Los visigodos se convirtieron en el brazo armado de Jovino, y su alianza pareció funcionar al principio. Pero Ataulfo pronto descubrió la impotencia de estos emperadores títeres. Por mucho que Jovino legislara a favor de los godos, prometiendo tierras y suministros, la realidad era que su poder era una ilusión. No controlaba las arcas del imperio, ni las rutas de suministro, ni la lealtad de los ejércitos clave. Era un rey sin reino, una marioneta cuyas promesas eran tan huecas como su título. La paciencia de Ataulfo se agotó. La frustración dio paso a un cálculo aún más audaz. Si el usurpador no podía cumplir, quizás el emperador legítimo sí lo haría. En un giro de 180 grados que dejó atónitos tanto amigos como enemigos, Ataulfo abandonó a Jovino y ofreció su espada a Honorio. Decidió que sería más provechoso ser el defensor del imperio que su destructor. Su primer acto de lealtad fue una declaración de guerra personal. Se enfrentó al godo Saro, un viejo archienemigo de Alarico y de su pueblo, que ahora servía a los intereses imperiales, pero que representaba una afrenta para el honor de los baltos. En el año 402, Ataulfo lo derrotó y lo aplastó, presentando su cabeza a Honorio como prueba de su nueva fidelidad.
Esta victoria le valió un alto cargo en la estructura militar imperial y, lo que era más importante, abrió la puerta a una negociación directa con Rávena. El siguiente paso fue eliminar al que había sido su aliado. En el 413, las fuerzas visigodas se enfrentaron a las de Jovino. La misma espada que lo había elevado ahora lo derribaba. Ataulfo derrotó al usurpador y a sus leales en campo abierto, capturándolo a él y a su hermano y enviándolos encadenados a los pies de Honorio, quien no dudó en ejecutarlos por traición. Ataulfo había demostrado su valor y su lealtad de la manera más brutalmente efectiva. Ahora, esperaba su recompensa. La recompensa llegó, aunque no de la forma que esperaba. Fue entonces cuando otro hombre fuerte entró en escena, una figura que proyectaría una larga sombra sobre el destino de Ataulfo. Constancio. Era el general más competente y leal de Honorio, un militar brillante y un político astuto. Fue él quien diseñó el acuerdo con los visigodos. Por sus servicios, se les permitiría asentarse como federados en la provincia de Aquitania Secunda, con su centro en la ciudad de Burdigala, la actual Burdeos. Parecía que, por fin, los visigodos habían encontrado su hogar. La paz con Roma, forjada con sangre y traición, parecía una realidad. Pero la paz en el siglo era un bien tan escaso como el grano en invierno. El pacto tenía una cláusula fundamental. Roma se comprometía a enviar suministros regulares para alimentar al pueblo visigodo hasta que sus propias cosechas estuvieran listas. Y fue en este punto donde todo el acuerdo se vino abajo. Desde Rávena no había una intención maliciosa de incumplir el pacto. Había una crisis que lo hacía imposible. Un nuevo usurpador, Heracliano, se había levantado en la provincia de África, el granero del Imperio de Occidente. El flujo de trigo hacia Italia y la Galia se cortó de raíz. El pobre Honorio, cuyo reinado parecía una interminable partida contra una hidra de pretendientes al trono, se vio obligado a desviar todos sus recursos para aplastar esta nueva rebelión. A los visigodos en Aquitania, las luchas internas del imperio les importaban muy poco. Ellos habían cumplido su parte del trato. Habían luchado, habían sangrado y habían entregado a los enemigos del emperador. Ahora tenían hambre. El murmullo del descontento recorrió los campamentos. Las promesas de Roma se las había llevado el viento, y los estómagos de sus hijos estaban vacíos. Ataulfo, sintiendo la presión de su pueblo, vio su autoridad amenazada. Un rey que no puede alimentar a su gente no es un rey por mucho tiempo. Decidió tomar por la fuerza lo que no le daban por derecho. Puso en marcha a su ejército y marchó hacia el sur, hacia el rico puerto de Marsella, una ciudad clave para el comercio mediterráneo. El asalto a la ciudad fue un desastre. Las murallas de Marsella eran formidables y sus defensores, bien provistos, lucharon con ferocidad. El propio Ataulfo fue gravemente herido durante el asalto, una humillación que se sumó al fracaso estratégico. Los visigodos, derrotados y diezmados, tuvieron que levantar el sitio y regresar a Burdigala a lamerse las heridas. La situación era desesperada. El pacto con Roma estaba roto, el intento de conquista había fracasado, y su pueblo seguía hambriento. Ataulfo se encontraba en un callejón sin salida, y un rey acorralado es un rey peligroso. Fue en ese momento de profunda crisis cuando tomó la decisión más audaz y trascendental de su vida, una que cambiaría para siempre su relación con Roma y sellaría su propio destino. Si Roma no le daba el reconocimiento y los medios para sostener a su pueblo, él crearía su propia legitimidad. En el año 414, en un acto de desafío espectacular, Ataulfo hizo dos cosas que sacudieron los cimientos del poder imperial. Primero, volvió a nombrar emperador a Prisco Átalo, el mismo senador romano que Alarico había utilizado como títere años atrás. Era un gesto simbólico, una forma de decir a Honorio que si él no era un emperador capaz de cumplir sus pactos, los godos crearían uno que sí lo fuera. Pero el segundo movimiento fue mucho más profundo y personal. Ataulfo se casó con Gala Placidia. Placidia no era una noble cualquiera. Era la hermana de Honorio, hija del gran Teodosio, un símbolo viviente de la legitimidad imperial romana. Había sido capturada durante el saqueo de Roma en el 410 y había vivido desde entonces como una reina de lujo entre los godos. Pero su relación con Ataulfo había evolucionado. La crónica de Orosio, aunque hostil, admite que Placidia, una mujer inteligente y devota, ejercía una sabia influencia sobre su esposo bárbaro.
Su unión, celebrada en Narbona con una pompa que mezclaba ritos godos y romanos, fue un evento sin precedentes. La aristocracia galorromana, deseosa de estabilidad, vio con buenos ojos este matrimonio que parecía prometer una fusión pacífica entre los dos pueblos. Pero en Rávena, la noticia cayó como una declaración de guerra. Para Honorio, aquello no era un matrimonio. Era una afrenta intolerable. La sangre sagrada de su familia, unida a la de un jefe bárbaro que había desafiado su autoridad. Se negó a reconocer la unión y su ira se solidificó en una determinación fría y absoluta. Ataulfo y los visigodos debían ser aplastados. Mientras tanto, el general Constancio había logrado sofocar la rebelión de Heracliano en África. Con el granero del imperio de nuevo bajo control, Honorio le dio una nueva misión: marchar sobre la Galia y acabar con la amenaza visigoda de una vez por todas. Constancio, un hombre que no conocía la derrota, se puso en marcha. Su estrategia no fue la de una confrontación directa e inmediata. En su lugar, aplicó una presión asfixiante. Atacó y tomó Arles, la capital de la prefectura de las Galias, estableciendo un bloqueo naval y terrestre que cortaba cualquier posible suministro a los visigodos en Aquitania. Ataulfo se vio atrapado. No quería enfrentarse al ejército de Constancio en campo abierto. Conocía la disciplina y la fuerza de las legiones bien dirigidas y sabía que una derrota podría significar el fin de su pueblo, cazados como animales por toda la Galia. Ante la soga que se estrechaba a su alrededor, solo quedaba una opción: huir. Puso de nuevo en marcha a su pueblo, esta vez no como conquistadores, sino como fugitivos, moviéndose hacia el sur, atacando las ciudades que se resistían a su paso en una desesperada búsqueda de alimentos. Finalmente, llegaron a una barrera natural imponente, una frontera que había separado mundos durante siglos: los Pirineos. Ataulfo se detuvo ante las majestuosas cumbres. Debía tomar una decisión que cambiaría para siempre el destino de su gente y el de la península que se extendía al otro lado. Quedarse en la Galia significaba la aniquilación a manos de Constancio. Cruzar significaba adentrarse en Hispania, otro territorio oficialmente romano, un nuevo comienzo lleno de incertidumbre. Tras deliberarlo con sus capitanes, la decisión fue tomada. Los visigodos, con sus carros, su ganado y sus familias, comenzaron el arduo ascenso por los pasos pirenaicos, dejando atrás una Galia en llamas para adentrarse en la Tarraconense. La historia de Hispania, y la de la futura España, nunca volvería a ser la misma. Al descender de las montañas, Ataulfo guió a su pueblo hacia la costa. La lógica dictaba establecer su base en la capital provincial, Taraco, una ciudad con una larga historia de poder romano. Pero Ataulfo, en un gesto que revelaba su deseo de forjar su propio camino, la ignoró. Se dirigió más al norte por la costa y eligió una ciudad más pequeña, pero bien defendida y con un buen puerto: Barcino, la futura Barcelona. Allí estableció su corte, convirtiendo a la ciudad en la primera capital de facto del poder godo en Hispania. Por un breve momento pareció que la paz era posible. Lejos de la presión directa de Constancio, en una provincia rica y aún relativamente intacta por la guerra, Ataulfo pudo por fin intentar construir su visión. La vida en la corte de Barcino era un fascinante híbrido. Se hablaba gótico en los pasillos, pero el latín seguía siendo la lengua de la administración. Los nobles godos, con sus largos cabellos y sus ropas de piel, se mezclaban con los terratenientes hispanoromanos que acudían a presentar sus respetos al nuevo poder. En el centro de todo esto estaban Ataulfo y Placidia. Su unión dio fruto con el nacimiento de un hijo, al que llamaron Teodosio, en honor a su ilustre abuelo. Este niño representaba la culminación de todos los sueños de Ataulfo. En sus venas corría la sangre de los baltos y la de los emperadores de Roma. Era el símbolo viviente de la Gotia y la Romania unidas, el heredero destinado a gobernar un nuevo tipo de imperio, fuerte y renovado. Pero los dioses, o el destino, son a menudo crueles con los sueños de los hombres. La mayor esperanza de Ataulfo se convirtió en su mayor tragedia. El pequeño Teodosio, el niño puente, el príncipe de dos mundos, murió con apenas un año de vida. Su pequeño cuerpo fue enterrado con honores imperiales en un sarcófago de plata a las afueras de Barcino. El golpe para Ataulfo y Placidia fue devastador. La luz que había guiado su proyecto político y personal se había extinguido. Y con ella, algo en el propio Ataulfo pareció romperse.
La muerte de su hijo fue un presagio oscuro, el primer toque de la campana que anunciaba el final. Dentro de su propia corte, las semillas de la disidencia habían estado creciendo en silencio. Su política de acercamiento a Roma, su matrimonio con Placidia, su intento de adoptar las costumbres y la administración romanas, todo ello era visto con profundo recelo por una facción de nobles godos. Para ellos, Ataulfo estaba traicionando sus raíces, abandonando las tradiciones de sus antepasados por los lujos decadentes de un imperio al que debían conquistar, no servir. Se sentían insultados por la cercanía del rey con el mundo romano. Veían en Placidia no una reina, sino una influencia corruptora. La muerte de Teodosio fue, para estos hombres, una señal de que los dioses godos desaprobaban esta unión antinatural. La conspiración tomó forma en las sombras, alimentada por el orgullo herido y el fanatismo. El principal instigador era un hombre de la guardia personal del rey, un guerrero que había seguido a Alarico, que despreciaba todo lo romano y que sentía un rencor personal hacia Ataulfo. El final llegó a finales del año 415 después de Cristo. Ataulfo se encontraba en las caballerizas de su palacio en Barcino, revisando sus caballos, una de las pocas pasiones puramente godas que aún conservaba. Estaba distraído, quizás perdido en el dolor por su hijo o en la preocupación por la constante amenaza de Constancio. Fue entonces cuando el asesino, un hombre de su círculo más íntimo, dio su oportunidad. La daga brilló por un instante bajo la tenue luz de las antorchas antes de hundirse en la espalda del rey. Ataulfo se desplomó en el suelo de paja, su sangre real mezclándose con el polvo y el estiércol. Su muerte no fue el final de una batalla, sino un acto de traición silencioso y brutal. Con su último aliento, según cuenta la leyenda, susurró a su hermano que devolviera Gala Placidia a su pueblo y mantuviera la paz con Roma, un último testimonio de la visión que le había costado la vida. El caos se apoderó de Barcino. Los visigodos estaban de nuevo sin rey, sin sucesor claro, y el vacío de poder desató una sangría. La facción antiromana se movió rápidamente. Su líder, Sigerico, un noble acérrimo opositor del clan Valtingo, se proclamó rey. Su primera acción fue una purga salvaje destinada a borrar cualquier vestigio del legado de Ataulfo. Ordenó la ejecución de los 6 hijos que Ataulfo había tenido de un matrimonio anterior, aniquilando a su descendencia. Pero su crueldad más calculada la reservó para Gala Placidia. La reina viuda, la hermana del emperador, fue humillada públicamente, obligada a caminar por las calles de la ciudad durante millas entre la multitud de guerreros bárbaros, tratada como un simple botín de guerra. El reinado de terror de Sigerico, sin embargo, fue tan breve como brutal. Su violencia indiscriminada y su desprecio por el linaje de los Baltos, que aún gozaba de un inmenso prestigio, le granjearon el odio de gran parte de la nobleza visigoda. Tras solo 7 días en el poder, los mismos nobles que lo habían elevado lo ejecutaron, poniendo fin a su sangriento interludio. Una vez más, la misma pregunta se cernía sobre el pueblo godo. ¿A quién elegir? La situación era crítica. Estaban en territorio hostil, con el ejército de Constancio probablemente ya en camino y sin un liderazgo claro. La experiencia con Sigerico había sido un desastre. El recuerdo de los reinados de Alarico y Ataulfo, a pesar de sus finales trágicos, representaba una era de propósito y dirección. La solución, por tanto, fue volver a lo conocido. La asamblea de guerreros eligió a otro miembro de la casa de los Baltos, un noble llamado Walia. Walia ascendió al trono en medio de una crisis total. Su pueblo estaba dividido, hambriento y rodeado de enemigos. Su primera decisión como rey revelaría si seguiría el camino visionario y fatídico de Ataulfo o si buscaría un nuevo rumbo para el destino de los visigodos. Walia, un hombre forjado en las duras realidades de la migración y la guerra, era ante todo un pragmático. Vio la precaria situación de su pueblo y supo que las visiones de fusionar Gotia y Romania habían muerto con Ataulfo. Su primera decisión fue un regreso al pasado, un intento de resucitar el sueño original de Alarico: alcanzar la rica y segura provincia de África. Parecía la única solución lógica. Hispania era un callejón sin salida con el ejército de Constancio al norte, y la Galia era un avispero. África ofrecía grano, riquezas y, sobre todo, distancia de la sofocante garra de Roma. Organizó una expedición masiva. Los visigodos abandonaron Barcino y se desplazaron hacia el sur, a lo largo de la costa mediterránea de Hispania, hasta llegar al extremo más meridional,
cerca de las columnas de Hércules. Allí reunieron una flota de barcos, muchos de ellos requisados a la fuerza en los puertos hispanoromanos, y se prepararon para el cruce. Pero fue como si los dioses del mar, o quizás el dios de los romanos, se opusieran a sus planes. Justo cuando la flota partía de la costa, se desató una tormenta de una violencia inusitada. El viento aullaba, las olas se alzaban como montañas líquidas y los frágiles barcos eran lanzados unos contra otros. La expedición fue un fracaso catastrófico. Muchos barcos se hundieron, llevándose consigo a guerreros, familias y valiosos suministros. Los supervivientes, magullados y derrotados, fueron arrojados de vuelta a las costas de Hispania. Este desastre marcó un punto de inflexión definitivo. El sueño africano estaba muerto y enterrado bajo las aguas del estrecho. Los visigodos se encontraron atrapados en Hispania, con sus recursos mermados y un problema que se había vuelto más agudo que nunca: el hambre. No tenían ni comida ni un lugar donde vivir tranquilos. La situación llegó a ser tan desesperada que se vieron obligados a comerciar con otro de los pueblos bárbaros que se habían asentado en la península tras cruzar el Rin en el 406, los vándalos asdingos. Estos, conscientes de la desesperación de los godos, aprovecharon la situación para inflar los precios del grano de manera desorbitada, desangrando las pocas riquezas que les quedaban a cambio de unas míseras raciones de trigo. Walia se enfrentaba a la aniquilación de su pueblo, no por la espada, sino por la inanición. Reticente a enfrentarse a las fuerzas romanas, sabiendo que una guerra total sería un suicidio, solo le quedaba una carta por jugar: la diplomacia. Tenía que intentar un nuevo pacto con Honorio, pero esta vez, negociando desde una posición de debilidad extrema. Para su sorpresa, en Rávena encontraron un oído dispuesto a escuchar. Constancio, ahora la figura más poderosa de la corte junto al emperador, era un realista. Sabía que aniquilar a los visigodos costaría una campaña larga y sangrienta. Era mucho más inteligente utilizarlos. Así, en el año 416 después de Cristo, se forjó un nuevo pacto, un foedus que sería mucho más duradero y trascendental que todos los anteriores. Honorio y Constancio decidieron federar de nuevo al pueblo visigodo, pero con unas condiciones muy claras y precisas. A cambio de la paz, Roma exigía dos cosas. La primera era la devolución inmediata de Gala Placidia. La princesa imperial había sido una rehén y una reina, pero ahora era simplemente la pieza de negociación más valiosa de Walia. Su devolución era innegociable. Walia, sin el apego personal que Ataulfo sentía por ella, accedió. Placidia fue entregada a los enviados imperiales y escoltada de vuelta a Rávena, cerrando así uno de los capítulos más extraordinarios y románticos de la antigüedad tardía. A su llegada, Constancio, el arquitecto de esta nueva paz, recibió su recompensa. Honorio le concedió la mano de su hermana, uniendo al general más poderoso del imperio con la familia imperial y consolidando su posición como el futuro sucesor. La segunda exigencia de Roma era de carácter militar. A los visigodos se les asignaría la provincia de la Tarraconense y partes de Aquitania para que viviesen y se alimentasen, y recibirían una cantidad significativa de grano para aliviar su hambre inmediata. Pero a cambio de esta tierra y este sustento, se convertirían en el brazo armado de Roma en Hispania. Su misión era clara: restaurar el poder imperial en la península acabando con los otros tres pueblos bárbaros que se la habían repartido: los subos en la Gallaecia, los vándalos en la Bética y los alanos, el pueblo más poderoso en la Lusitania y la Cartaginense. Walia aceptó los términos. Era una solución perfecta para ambos. Roma se deshacía de sus enemigos utilizando a otros bárbaros, sin gastar la vida de un solo legionario. Y los visigodos obtenían lo que más necesitaban: comida, un lugar donde establecerse y la legitimidad de luchar en nombre del imperio, lo que les daba derecho a quedarse con una parte de las tierras que conquistaran. Se había plantado la semilla del futuro reino visigodo de Tolosa, y más tarde el de Toledo. Los reinos bárbaros que se habían asentado en Hispania, creyendo haber encontrado un refugio al final del mundo, verían cómo sus vidas cambiarían drásticamente con la llegada de este nuevo y formidable actor. Los visigodos, actuando como el martillo del imperio, se lanzaron a la guerra contra ellos con una ferocidad inusitada. Durante los siguientes 2 años, las campañas de Walia fueron devastadoras.
Aniquilaron a los vándalos y lingos en la Bética y destruyeron casi por completo a los alanos, hasta el punto de que los pocos supervivientes tuvieron que buscar la protección del rey vándalo Gunderico, renunciando a tener su propio rey. El poder imperial, o al menos su apariencia, había sido restaurado en gran parte de Hispania gracias a la espada goda. El Imperio Romano de Occidente agonizaba, pero en sus últimos estertores, con una mezcla de desesperación y genialidad estratégica, había logrado transformar al pueblo que casi lo destruye en su principal defensor. La historia de Ataulfo, el visionario asesinado por su propio sueño, había terminado en tragedia, pero su acción de cruzar los Pirineos había puesto en marcha una cadena de acontecimientos imparable. Había llevado a su pueblo a la tierra que, tras muchas más luchas y transformaciones, se convertiría finalmente en su hogar definitivo. El reino visigodo, el precursor medieval de la futura España. La Gotia que él soñó no reemplazó a Romania, sino que creció de sus cenizas, en un lugar que nunca había imaginado,